Medida que habían decidido iniciar el sábado por la mañana, transportistas autoconvocados de todo el país con la interrupción del tránsito justamente para el transporte de carga. Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en este momento a través de nuestro móvil junto a Pablo Ortiz. Buenas noches. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, tenemos la información para dar de último momento que en este preciso momento la circulación en el túnel subfluvial de Paraná es absolutamente normal porque se han retirado todos los camiones que hemos visto durante estos 4 días en la medida de fuerza. Acabamos de hablar con algunos antes de que se fueran. Nosotros llegamos hace aproximadamente 15 minutos. En el momento en que la medida se estaba levantando, por lo menos la medida aquí en este punto de la provincia. Recordemos que es una medida que si bien no tiene una unidad a nivel nacional bajo alguna entidad, se ha estado reproduciendo en distintos puntos del país. Y en este caso, según nos comentaban algunos de los camioneros que, te repito, con los que pudimos hablar antes de que se fueran, es que llegó una orden de gendarmería. El puesto de gendarmería que estaba sobre aquel extremo de donde estamos viendo en imágenes. Sí. Donde está en aquel extremo del túnel, perdón. Claro, la subida. Gendarmería ahí. fue las que, exactamente, ahí donde estamos viendo en este momento. Gendarmería se acercó y dialogó con algunos de los delegados de esta medida de protesta y llegaron de común acuerdo a levantar el paro. Y tiene que ver con una decisión judicial en la cual Gendarmería tenía la orden de desalojar en el caso de que no se levantara el paro, no se levantara la medida de protesta en las próximas horas. Nosotros no podemos afirmar, no pudimos hablar con autoridades judiciales porque, te repito, esto fue recién, acaba de suceder, pero es al menos lo que nos expresaron los trabajadores que se estaban manifestando. Claro. Pablo. Hace algunos minutos nada más vemos, sí. Sí, porque en horas de la tarde lo que había ocurrido era que levantaban parcialmente la medida, o al menos la suspendían, esperando ser convocados a nivel nacional. Esa convocatoria no sucedió, iban a regresar justamente con esta medida de fuerza de impedir la circulación de camiones, pero ahora lo decís vos, ¿no? Se han retirado totalmente del lugar. Exactamente, se han retirado. Ahora bien, lo que pudimos dialogar es que no hubo ningún tipo de acercamiento, no hubo ningún tipo de respuesta a sus reclamos. Recordemos por el aumento de tarifa que cobran por kilómetro recorrido, también por el incremento del combustible que les hace muchísimo más cara su actividad y también que reclamaban por algunos beneficios en los peajes en distintos puntos del país. Bueno, de los reclamos no han tenido ningún tipo de consulta, ningún tipo de respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que, según los que nos acaban de decir, es que por una orden, una medida judicial, Gendarmería los instó a desalojar el lugar porque obviamente tenían la orden de, si no, de lo contrario, digamos, de que no se retiraran los camiones, ellos hacer el desalojo aquí en el túnel subfluvial. Y te repito que no tenemos información, ellos tampoco la tenían, de qué estaba sucediendo en otros puntos del país. Sabemos que, por ejemplo, en algunos lugares de Santa Fe se había bajado la intensidad del reclamo porque hubo cortes muchísimo más intensos que incluso los que sucedieron aquí en el túnel subfluvial. Pero al no tener una unidad a nivel nacional, esta agrupación de transportistas unidos no tienen digamos, el canal de comunicación para saber minuto a minuto qué es lo que está sucediendo en otros puntos del país con la protesta. Tampoco pudieron confirmarnos que vuelvan a este lugar a manifestarse mañana o en las próximas horas. Lo que sí nos comunicaron es que, de común acuerdo con Gendarmería, a raíz de la información de que había una medida judicial, optaron por desalojar el túnel subfluvial y, como vemos en estos momentos, la circulación es absolutamente normal. Veremos entonces si los reclamos tienen algún tipo de respuesta en los próximos días. Por lo pronto, entonces, como lo decías, circulación normal en las rutas, al menos aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Pablo, muy completo el informe. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Momento de hablar.